Gracias, pastor. Aclamación del Evangelio. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Una carta de Pablo a los Romanos. Hermanos, digamos de manera antifonal el gradual del día de hoy. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, Y y su su grandeza grandeza es es inescrutable. inescrutable. En tus maravillosas obras meditaré, Y yo y yo contaré Y tu yo contaré tu grandeza. contaré grandeza. tu grandeza. Hermanos, escucharemos el Evangelio de Mateo, capítulo 13, del versículo 24 al 30, luego el 36 al 43. Alabemos juntos. Gloria Gloria sea a sea a Gloria ti, ti, sea oh a oh Señor. ti, oh Señor. Señor. En esta parábola, Jesús nos recuerda que Él es el único que tiene el derecho a juzgar al hombre y que no juzgará al hombre hasta la cosecha. O sea, que cada persona tiene su tiempo de gracia aquí en la tierra. En el juicio final, sin embargo, los ángeles de Dios separarán a los que creían en Él y a los que lo rechazaron. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Esto es palabra de Dios, hermanos y hermanas. Le refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena cizaña, la buena semilla, es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto es palabra de Dios, hermanos y hermanas. Alabanza sea a Alabanza ti, sea a ti, oh oh Cristo. Cristo. Gracias, Pedro. Oremos, hermanos y hermanas. Amado Señor, te damos gracias porque
Tú nos permites, aún a través de estos medios tecnológicos, que los usamos de buena manera, compartir tu palabra santa, la cual reverentemente es tomada en cada uno de los corazones de nuestra grey. Te damos gracias por poder hacerlo de esta manera, cuando las condiciones para la presencialidad no lo permiten. De esta manera, permitimos que todos puedan acceder a escuchar lo que tú nos mandas, lo que tú quieres de nosotros, tus palabras de vida y a vida eterna que nos dan consuelo y paz. La ley que nos duele, pero el Evangelio que nos sana. Te damos gracias y te pedimos que siempre nos mantengamos conectados a ella, porque es fuente de vida, gloria y alabanza a tu nombre y fuente de vida eterna. En Cristo oramos, porque en ti creemos y confiamos. Amén. Hermanos y hermanas, en esta oportunidad de nuestro texto del evangelista Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 30 y 36 al 43, hemos tomado como tema del sermón: la misericordia de Dios mantiene la cizaña hasta la cosecha. Si hacemos un paralelismo de manera real, no como una alegoría, lo que estamos diciendo es que la misericordia de Dios mantiene la maldad, mantiene más bien a los malos hasta el día del juicio final. Y hemos dividido este sermón en dos partes. La cizaña tiene un mal fin simplemente por no aceptar la misericordia de Dios. Nuevamente alegoría, porque en realidad lo que decimos es: los malos tienen un mal fin por no aceptar la misericordia de Dios. El trigo llega a la cosecha sostenido por la gracia. ¿Quiénes somos el trigo? Nosotros. Nosotros vamos a llegar a la cosecha por nuestras propias fuerzas o porque somos mejores que otros. No. El trigo llega a la cosecha solo sostenido por la gracia de Dios. Hermanos y hermanas en Jesucristo, su palabra de vida y a vida eterna es hoy para nosotros nuestro alimento espiritual. Disfrutémoslo. Como siempre, un tiempo de reflexión. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios permite que el mal y el bien crezcan juntos en este mundo sin destruir de inmediato a los impíos? ¿Por qué el Señor parece tardar en hacer justicia mientras los que aman su palabra sufren y los que la desprecian prosperan? El Señor Jesucristo responde esta inquietud del corazón humano con una parábola sencilla, pero muy profunda, la del trigo y la cizaña. En ella descubrimos que lo que a nosotros nos parece demora es en realidad la paciencia misericordiosa de Dios que sostiene a este mundo mixto de creyentes e incrédulos hasta el día señalado de la cosecha final. Nuestro texto narra que un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía,
y junto con él los hombres que estaban a su cargo. Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Cuando los siervos preguntaron si debían arrancarla de inmediato, el Señor respondió: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Meditemos hoy en dos verdades que de aquí se desprenden. La cizaña tiene un mal fin por no aceptar la misericordia de Dios. La Escritura enseña, como ley general, que todo ser humano nace en pecado y está bajo la condenación por naturaleza. Por cuanto todos pecaron, nos dice Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. Y el Salmo 51:5 señala: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Palabras que dejan claras nuestra condición aún ante los que se mantienen escépticos. La cizaña de la parábola representa a quienes, habiendo escuchado la palabra, la desprecian, la relativizan o la sustituyen por su propia razón y sobre todo su comodidad. No es solo el pecador manifiesto y escandaloso, es también el que dentro de la iglesia visible vive de apariencias, sin fe verdadera ni arrepentimiento. Como ley específica, el Señor mismo explica el destino de esta cizaña. Dice en Mateo 13, 49, 50, así será en el fin del siglo. Vendrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es una palabra que duele, pero que es fiel. El rechazo persistente de la gracia de Dios tiene un fin terrible y eterno. Nuestro mundo actual, con su indiferencia religiosa, su relativismo moral y su falsa seguridad de que todo camino lleva a Dios, refleja exactamente esta cizaña. Crece cómoda junto al trigo, disfrutando del mismo sol y la misma lluvia, pero sin raíz verdadera en Cristo. Debemos examinarnos. ¿Acaso hemos permitido que la comodidad, el orgullo o la indiferencia ahoguen en nosotros la fe viva? El Señor advierte con toda claridad: el que no creyere será condenado. Esta ley no busca destruirnos, sino despertarnos a la urgencia del arrepentimiento mientras dure el tiempo de la siembra. El trigo llega a la cosecha sostenido por la gracia de Dios. Frente a esta realidad de juicio, resplandece el Evangelio general. Dios no quiere que la muerte del pecador sea, sino que se vuelva de su mal camino y viva. Así lo declara el Señor en Ezequiel 18:32. No quiero la muerte del que muere, dijo Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Y el apóstol Pedro añade que el Señor es paciente
Nos dice en 2 Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es la razón misma de la paciencia divina en la parábola. Dios retiene el juicio no por debilidad, sino por amor, dando tiempo de gracia a toda alma para ser hallada en Cristo. Como evangelio específico, el Señor mismo nos declara cómo el trigo llega a salvo hasta el granero eterno, no por mérito propio, sino por gracia mediante la fe en Jesucristo. Ustedes bien saben lo que nos dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El mismo Señor que separa a los malos, también recoge a los suyos. Nos dice Mateo 13:43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Este resplandor no es logro humano, es el fruto de haber sido sembrados por Cristo mismo, regenerados por su palabra y su bautismo, y sostenidos hasta el fin por su sola gracia. En un mundo donde la iglesia visible parece un campo mezclado de fieles y tibios, de verdadera fe y apariencia religiosa, esta parábola nos consuela. No nos corresponde a nosotros arrancar la cizaña, ni juzgar los corazones ajenos, pues solo Cristo conoce el corazón y solo Él juzgará en el día final. Nuestra tarea, hermanos y hermanas, es permanecer firmes en la palabra, confiados en que el mismo Dios que nos sembró en Cristo por el bautismo, nos sostendrá como trigo maduro hasta la cosecha eterna. Amado hermano, amada hermana en Cristo, el mismo amor que llevó a Jesús a la cruz para pagar por nuestros pecados y darnos lugar seguro en su granero celestial, es el amor que hoy nos impulsa a vivir y a compartir esta esperanza. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor sacrificial, recibido primero por nosotros sin merecerlo, es el mismo que nos envía como sembradores de la buena semilla a anunciar a otros que aún hay tiempo de gracia, que aún el Señor espera con paciencia, y que en Cristo, y solo Cristo, y únicamente en Cristo, hallamos la certeza de ser recogidos, no para el fuego, sino para resplandecer eternamente en el reino de nuestro Padre. Amén. Y los invito a orar de manera antifonal. Congregad a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Convertíos pues y viviréis. El que creyere y fuere bautizado será salvo.
Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén.